Saludos, espero que te encuentres bien. En el 1991, gracias al trabajo de un agente encubierto de la Unidad de Narcóticos de la Policía de Puerto Rico, se logró encauzar a más de 20 personas en medio de una redada. Sin embargo, cuando se supo la verdadera identidad de este encubierto, la propia policía no lo protegió de los narcos que buscaban venganza. El agente Carmelo Ortiz Rivera, mejor conocido como Melo, tenía 34 años y hacía apenas 8 meses que había comenzado a trabajar como agente encubierto. El domingo 5 de mayo de 1991, Melo se preparaba para una citación que tenía al siguiente día en el tribunal, estudiando las declaraciones juradas que estaría dando contra varios miembros de la llamada mafia junqueña. Sin embargo, Melo nunca pudo llegar a ofrecer sus declaraciones. Ese día, como a las 6:30 de la tarde, 3 sujetos llegaron hasta su casa, ubicada en el barrio Lirios de Juncos, en un Toyota .8 y lo llamaron por su apodo. ¡Melo! Al salir al balcón para ver quién lo estaba llamando, fue atacado a tiros. Melo recibió 5 impactos de bala. 3 impactos lo hirieron en la parte baja de la pierna derecha, uno cerca de la ingle y otro en la nalga derecha. Melo murió a causa de las heridas que sufrió. El sargento Diego Figueroa Torres, quien era uno de los principales investigadores de asesinatos en la policía de Puerto Rico, y el sargento José Rosa Santana, exdirector de la División de Drogas de Humacao, estuvieron a cargo de la investigación preliminar de la muerte del agente Carmelo Ortiz. El fiscal Carlos Beltrán Meléndez se unió a la investigación. Según la investigación preliminar, a Melo lo habían matado porque se infiltró en un poderoso grupo de narcotraficantes y porque descubrió que varios agentes de la policía de Puerto Rico trabajaban para los narcos. Estos policías se encargaban de trasladar cargamentos de cocaína en carros oficiales, recolectar dinero del juego de la bolita, les quitaban el dinero a los traficantes de poca monta, les avisaban a los narcos sobre los operativos policiales que se iban a llevar a cabo y a cambio de dinero quemaban, es decir, revelaban la identidad de los agentes encubiertos que trataban de infiltrarse en las organizaciones criminales. Antes de que ocurriera la redada, en la que se arrestaron a varios miembros de la mafia junqueña, corría el rumor en la calle de que a Melo lo estaban buscando para matarlo. Supuestamente, al enterarse de que Melo era realmente un encubierto, la mafia junqueña trató de comprar su silencio, pero este se negó, por lo que decidieron que había que matarlo. Carmelo Ortiz había sido asignado a trabajar en los pueblos de Juncos, Gurabo y Caguas, que eran pueblos muy cercanos a donde él vivía, y esto pudo haber sido una negligencia crasa de parte de sus superiores. Lo ideal era que un encubierto trabajara lejos de su pueblo de origen para evitar que fuera reconocido. Hasta ese momento, la policía no había logrado infiltrar con éxito la mafia junqueña, una organización criminal que comenzó muchos años atrás con los juegos clandestinos, los préstamos de usura y el soborno, entre otros crímenes, en la zona central este del país. Por los pasados 30 años, antes de la muerte del agente Carmelo Ortiz, esta organización criminal se había dedicado al tráfico internacional de drogas, siendo protegida por políticos, empresarios y policías. Cada vez que la policía lograba avanzar contra esta organización, los confidentes eran asesinados o se compraba su silencio y los casos nunca prosperaban en los tribunales. El Departamento de Justicia tuvo que trasladar los casos del Tribunal de Humacao al de Caguas para poder lidiar con la epidemia de sobornos que había en esa región. El agente Carmelo Ortiz fue sepultado en el cementerio municipal de Juncos en medio de una ceremonia con todos los honores de la policía, ya que este falleció como resultado de una ejecución al estilo de la mafia por desempeñar su trabajo de agente encubierto. En mayo de 1992, el agente de la policía Martín Aquino, asignado a la unidad de extradiciones de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales, fue uno de los agentes vinculados a una ganga de policías corruptos que se dedicaba a vender la identidad de agentes encubiertos de la División de Drogas y Control del Vicio. Al mismo tiempo, se dijo que el agente Juan Arzuaga les entregó a los narcos de Juncos un papel con la información de Melo a cambio de $100. Supuestamente las acciones de estos agentes provocaron el asesinato de Melo. Los agentes Aquino y Arzuaga fueron acusados junto a los hermanos Francisco y Wilberto Soto, conocidos como los hermanos Cuajo,
quienes alegadamente eran parte de la mafia de Juncos. Los hermanos Cuajo fueron acusados de mandar a matar a la agente Carmelo Ortiz. También fueron acusados Juan Medina, alias Papo Cartón, Ángel Zavala, alias Gelito Pipe, y Santos Torres, alias Chan, por los delitos de asesinato en primer grado, soborno agravado, conspiración y varias violaciones a la ley de armas y drogas. Los agentes Aquino y Arzuaga alegaron en todo momento que ellos eran inocentes y aseguraron que no tuvieron nada que ver con la muerte de Melo. Los cargos contra el agente Aquino fueron desestimados en vista preliminar. Sin embargo, el tribunal le encontró causa para juicio al agente Arzuaga. En el caso de los hermanos Cuajo, un sujeto conocido como Boricuita sirvió como el testigo estrella de la fiscalía. Este testigo dijo que los hermanos pagaron $5,000 para que mataran al agente Carmelo Ortiz, luego de enterarse que este era policía. Luego de esto, el tribunal les encontró causa para juicio a los hermanos Cuajo. En noviembre de 1992, el agente Arzuaga, quien llevaba 23 años en la policía, se declaró culpable de haber delatado al agente encubierto Carmelo Ortiz y de haber aceptado $100 para que lo identificara. Arzuaga logró mediante este acuerdo que les rebajaran el delito de soborno agravado a uno de tentativa de soborno, por lo que recibió una sentencia suspendida de 4 años, librándose así de ir a la cárcel. En el caso de los hermanos Cuajo, ambos fueron absueltos por el tribunal. Por lo tanto, nadie fue a la cárcel por el asesinato del agente Carmelo Ortiz Rivera. Cuando parecía que el caso estaba cerrado, una investigación publicada por el periódico El Vocero en el 1997 abrió una caja de Pandora. Uno de los señalamientos que hizo el periódico en su reportaje fue que el teniente Jesús Fernández hizo caso omiso a varios reportes que señalaban que la vida del agente Carmelo Ortiz corría inminente peligro. También se señaló que el sargento Diego Figueroa, de la unidad de homicidios del CIC de Caguas, descarriló la investigación del asesinato, fabricando testimonios y haciendo que un testigo cometiera perjurio para cubrir la negligencia de su colega. Según esta publicación, el teniente Fernández chantajeó a otro testigo para que mintiera en el juicio contra los agentes Aquino y Arzuaga, quienes fueron acusados por delitos relacionados con el asesinato de Carmelo Ortiz. El teniente Fernández negó que se le hubiese avisado sobre las amenazas de muerte a Carmelo Ortiz e intentó alterar documentos para cubrir su negligencia. El periódico sostiene que al agente Arzuaga se le fabricó un caso y como consecuencia de esto fue expulsado de la fuerza policial y cumplió 4 años de probatoria. También se reveló en esta investigación que era falso que Arzuaga hubiese revelado la identidad de Carmelo Ortiz por $100, como se decía anteriormente. Supuestamente esta historia fue fabricada y puesta en boca de un testigo por el sargento Diego Figueroa, cuando este era agente del CIC. 2 semanas antes de su muerte, Carmelo Ortiz había participado de una redada y había logrado conseguir prueba para encausar a más de 20 personas por delitos vinculados con el tráfico de drogas en los pueblos de Juncos, Gurabo y San Lorenzo. Uno de los arrestados era compadre del sargento Diego Figueroa. Uno de los testigos que mintió durante el juicio de 1992 fue Boricuita. Este dijo que vio cuando el agente Arzuaga recibió $100 de parte de un narcotraficante para que le dijera si había órdenes de arresto contra él y si Melo era o no un agente encubierto. Boricuita acusó a los hermanos Cuajo de pagar $5,000 por la muerte de Carmelo Ortiz. Según la investigación del Vocero, el sargento Diego Figueroa y el abogado de Boricuita, Piqui Pereira, quien fue desaforado más adelante por delitos relacionados con el robo de autos, le dijeron a este testigo lo que tenía que decir durante el juicio. Aunque es cierto que luego de la muerte de Carmelo Ortiz, los hermanos Cuajo y Boricuita fueron a las fiestas patronales del pueblo de Gurabo, el sargento Diego Figueroa había dicho que estos fueron a las fiestas a celebrar la muerte de Melo porque Papo Cartón y el Indio ya habían hecho el trabajo. Esos detalles le fueron dictados por el sargento Diego Figueroa a Boricuita para que éste los declarara en la Fiscalía de Caguas. Boricuita declaró bajo juramento ante el fiscal Carlos J. Beltrán, estando presente el sargento Diego Figueroa, que los hermanos Cuajo habían contratado a Papo Cartón para que matara a Melo. Se alega que Boricuita aceptó declarar todas esas mentiras porque el sargento Diego Figueroa
le había hecho creer que tanto los hermanos Cuajo como los agentes Aquino y Arzuaga tenían declaraciones juradas en su contra, achacándole la muerte de Melo. Además, tanto el sargento Figueroa como el teniente Fernández le habían prometido que lo iban a ayudar en los casos que tenía por drogas. Incluso un fiscal del Departamento de Justicia le ofreció limpiarle el récord criminal si cooperaba, pero esto no llegó a materializarse. Boricüita también declaró que un sujeto conocido como el Alemán le había advertido que Melo era un encubierto. Alegadamente, Alemán sabía esto porque el agente Aquino se lo había dicho. Sin embargo, todos estos detalles fueron parte de la fabricación del caso contra el agente Aquino. Lo que realmente pasó fue que el Alemán le dijo al agente Aquino en varias ocasiones que en la calle se comentaba que Melo era encubierto y que lo iban a tumbar. Supuestamente el agente Aquino le pasó esa información inmediatamente al teniente Fernández y a otros agentes en varias ocasiones, pero estos no hicieron nada. Se cree que el agente Arzuaga se tuvo que declarar culpable por una serie de situaciones familiares, entre ellas que su esposa había sufrido una crisis nerviosa y amenazó con quitarse la vida si a él lo encontraban culpable, ya que este se enfrentaba a una pena de 35 años de cárcel. Se dice que durante el juicio, uno de los abogados de Arzuaga recibió una llamada advirtiéndole que todo el caso estaba en su contra, que el jurado estaba comprado y que le iban a echar 35 años a su cliente si éste no se declaraba culpable. De todos los acusados, el único declarado culpable fue el agente Arzuaga, quien lo perdió prácticamente todo luego de 23 años de servicio en la policía sin haber tenido problemas. Por otro lado, el agente Aquino había sido encubierto en Gurabo, Juncos, San Lorenzo, Aguas Buenas y Caguas. Aunque en un punto dado era obvio que estaba quemado, es decir, que se sabía que era policía porque testificaba en los casos que se veían en el tribunal de Caguas, sus superiores lo enviaron a hacer trabajos encubiertos en Sidra y en Calley. Esto demostraba que los supervisores no se preocupaban por la seguridad de sus agentes encubiertos. Volviendo al caso del agente Carmelo Ortiz, a pesar de que ya este había sido amenazado de muerte junto a su esposa, sus hijos y a su propia madre, el teniente Fernández no les ofreció protección. En una ocasión, la esposa de Carmelo recibió una amenaza por teléfono. Tu esposo hizo una redada y se llevó unos panas de nosotros y lo vamos a tumbar. Cuídate tú y cuida a tus hijos. Se dice que en Junco muchas personas paraban a la esposa de Melo para decirle que tuviera cuidado porque a su esposo le iban a matar. Hasta sus compañeras de trabajo y amigas la evitaban y no salían con ella por temor a un atentado. El día del asesinato de Carmelo Ortiz, su madre recibió una llamada diciéndole que matarían a su hijo. A pesar de todo esto, la policía no los mudó del sector donde vivían en el pueblo de Juncos, ni los relocalizó a él en otra área de trabajo lejos de ese pueblo. Carmelo siguió trabajando en la división de drogas de la región de Caguas e incluso se le ordenó hacer un arresto al día siguiente de la redada, poniendo su vida aún más en riesgo. Como protección personal, Carmelo Ortiz solo tenía un revólver calibre 38, que era su arma de reglamento, pero la noche del asesinato el teniente Fernández intentó sacar una escopeta 1050 del retén de turno y ponerla como que estaba asignada a Melo antes de su muerte para tratar de encubrir su negligencia. A Eladio Neri, un agente de homicidios de Gurabo, se le encomendó investigar el asesinato del agente Carmelo Ortiz. Sin embargo, el sargento Diego Figueroa comenzó una investigación paralela y les dijo a varios agentes que no le pasaran información al agente Neri, sino que se la dieran antes a él. El agente Neri tenía una serie de sospechosos, algunos de los cuales habían sido arrestados en la redada que surgió gracias al trabajo hecho por Carmelo Ortiz. El agente Neri había recibido confidencias de que varias personas de Gurabo y Juncos estaban relacionadas con el asesinato. Por eso el agente se sorprendió cuando el sargento Figueroa y el teniente Fernández arrestaron a los policías y a los hermanos Cuajo, contrario a lo que arrojaba su investigación. Según la investigación de Neri, un tal Rafi del pueblo de San Lorenzo, al que Melo le había hecho una compra de drogas como encubierto, supo que estaba en la lista de los que serían arrestados en la redada del 19 de abril y se fugó hacia Miami una semana antes. Poco antes de la muerte de Melo, Rafi regresó a Puerto Rico con el propósito de contratar a alguien para que lo matara. Un confidente le dijo al agente Neri que el contrato había sido por $1,000. Según se alega, Rafi contrató a este confidente
para que le consiguiera la dirección de la casa de Melo. El confidente llevó a Rafi para que viera la casa y este le dijo que pasara el lunes para que recogiera el dinero y lo fuera a asesinar. Sin embargo, supuestamente, Rafi fue el día antes junto a otros 2 sujetos y mató a Melo en el balcón de su casa. Cuando el confidente se enteró del asesinato de Melo, fue a reclamar sus $1000, pero ya Rafi se había ido para Miami con su esposa y sus hijos. En el 1998, el sargento Diego Figueroa y el teniente Fernández recibieron unas cartas de intención de expulsión de parte de la policía de Puerto Rico a raíz de una investigación administrativa que se llevó a cabo. Ambos fueron acusados de faltas graves al reglamento de la policía con relación al manejo del asesinato del agente encubierto Carmelo Ortiz. El teniente Fernández fue acusado de negligencia al no proteger la vida del agente, a pesar de que sabía que éste había sido amenazado de muerte. Al sargento Diego Figueroa se le acusó de descarrilar la investigación sobre el asesinato al fabricar testimonios y testigos cuando acusaron a los agentes Aquino y Arzuaga de revelar la identidad de Carmelo Ortiz para que éste fuera asesinado. La investigación administrativa comenzó luego de que la División de Investigaciones Editoriales del Vocero publicara una serie en agosto de 1997 detallando la negligencia del teniente Fernández y cómo éste junto al sargento Diego Figueroa descarriló la investigación del asesinato y fabricó pruebas contra personas inocentes. El vocero también descubrió que el teniente Fernández participó en actos de corrupción relacionados con el narcotráfico. Luego de finalizada la investigación administrativa, el teniente Fernández, quien era director de la División de Drogas y Homicidios de Caguas, fue expulsado de la policía. Aunque el sargento Figueroa fue suspendido luego de la investigación, este tuvo más suerte y fue restituido. Con los años, este fue ascendido al rango de teniente hasta que se jubiló de la policía. Durante sus últimos años en la policía y luego de su retiro, Diego Figueroa fungió como presidente del Frente Unido de Policías Organizados, o FUPO, por 17 años. La historia del teniente Diego Figueroa Torres culminó de una forma muy violenta la mañana del sábado 22 de octubre del 2022. Diego Figueroa, de 68 años, asesinó a Iraida Ornedo, de 57 años, y luego se quitó la vida. Los cuerpos fueron encontrados dentro de la guagua de la mujer, una Honda Passport blanca que estaba estacionada al lado de la Ford Explorer gris de Diego Figueroa en la urbanización Villa Nevares. Esa mañana Diego Figueroa llamó a Iraida Ornedo y esta salió de su casa en Caguas, pueblo donde también vivía el exteniente con su esposa, y se encontraron en Villa Nevares. Diego asesinó a Iraida de 2 disparos en la cabeza mientras se encontraba en el interior de su guagua y luego se suicidó de un disparo en la sien. El cuerpo de Iraida se encontraba en el asiento del chofer y el de Diego Figueroa en el asiento del pasajero. Su arma, una pistola 9 milímetros, estaba en su falda junto a los 3 casquillos de bala que salieron de ella. Bueno, en el momento se encontraron 2 cadáveres dentro de una Honda. Uno de ellos ya fue identificado como Diego Figueroa, presidente de FUPO. En el asiento de la conductora hay una fémina, no ha sido identificada, no han llegado aún familiares. Se encontró un arma de fuego y 3 casquillos de bala. Pues los cuerpos van a ser transportados al Instituto de Ciencias Forenses. Tenemos unas identificaciones, ¿verdad?, de una fémina dentro del vehículo. Se van a estar haciendo gestiones para ver si en efecto, ¿verdad?, conseguimos un familiar y la podemos identificar. Corroborar cámaras de seguridad y hacer entrevistas. ¿Cómo están investigando la escena? Como un feminicidio al momento. La policía supo que el día antes, como a las 10 de la noche, Diego Figueroa le había enviado una extraña grabación a sus familiares diciéndoles que estaba con Iraida y que se sentía acosado. A las 2:43 de la madrugada del sábado, al ver que este no llegaba a su hogar, su esposa hizo una querella de persona desaparecida. En la querella notificó que él estaba pasando por una depresión severa y que estaba tomando medicamentos. Según se supo, Diego Figueroa mantuvo una larga relación extramarital con Iraida Ornedo. Los familiares de Iraida aseguraron que ella era la que se sentía acosada por Diego Figueroa y que ella no quería seguir con la relación. Hace 33 años, Carmelo Ortiz Rivera, conocido como Melo por sus seres queridos, cayó en el cumplimiento del deber. Su asesinato quedó impune y aún hoy muchas preguntas sobre este caso
permanecen sin respuesta.